Un libro para todos aquellos que no desean seguir atados a la seguridad laboral, para las personas que están listas para realizar cambios trascendentales en el mundo en el que vivimos, donde la información es indispensable para conquistar la libertad financiera. De Robert T. Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, el libro número 1 de finanzas personales. Este libro te revelará por qué algunas personas trabajan menos, ganan más, pagan menos impuestos y se sienten más seguras financieramente que las demás. La respuesta es sencilla. Se trata de saber en qué sección del cuadrante del flujo de dinero trabajar y cuándo hacerlo. El cuadrante del flujo de dinero ha sido escrito para todos aquellos que no desean seguir atados a la seguridad laboral, para las personas que están listas para realizar cambios trascendentales en el mundo en el que vivimos, donde la información es indispensable para conquistar la libertad financiera. Este libro trata de las buenas opciones, de las nuevas direcciones y del nuevo futuro financiero que están a tu disposición. Robert T. Kiyosaki. Muchas personas no emprenderán el camino hasta que éste parezca libre de riesgos. Por eso jamás van a ninguna parte. Kate Cunningham, cofundador de Prime Cable. Robert Toru Kiyosaki. El cuadrante del flujo del dinero guía del padre rico hacia la libertad financiera. Introducción. ¿En qué cuadrante está usted? ¿Es el correcto? ¿Es usted libre desde el punto de vista financiero? El cuadrante del flujo de dinero fue escrito para usted si su vida ha llegado a una encrucijada financiera. Si usted desea asumir el control de lo que hace para cambiar su destino financiero, le será útil para planificar su ruta. Este es el cuadrante del flujo de dinero. Las letras en cada cuadrante representan E para empleado, A para autoempleado, D para dueño de negocio e I para inversionista. Cada uno de nosotros se encuentra en por lo menos uno de los 4 cuadrantes del flujo de dinero. El lugar en donde nos encontramos está determinado por el sitio de donde proviene nuestro dinero. La mayoría depende de los cheques de su salario y son, por lo tanto, empleados, mientras que otros son autoempleados. Los empleados y autoempleados se ubican en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero. El lado derecho del cuadrante del flujo de dinero es para los individuos que reciben su dinero de los negocios que tienen o de las inversiones que poseen. El cuadrante del flujo de dinero trata sobre los 4 diferentes tipos de personas que conforman el mundo de los negocios, quiénes son y qué hace que los individuos de cada cuadrante sean únicos. Le ayudará a determinar en qué lugar del cuadrante se encuentra usted actualmente y a planificar la ruta hacia donde quiere estar en el futuro, al elegir su propio camino hacia la libertad financiera. Mientras la libertad financiera puede ser encontrada en los 4 cuadrantes, las habilidades de un D o un I le ayudarán a alcanzar sus metas financieras más rápidamente. Un E exitoso también debe convertirse en un I exitoso. Antes de continuar con el video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal, Mentes Brillantes. No olvides activar la campanita para que sepas cuando hay nuevo video en el canal. Gracias. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Este libro es, en muchas maneras, la segunda parte de mi libro Padre Rico, Padre Pobre. Para aquellos que quizá no leyeron Padre Rico, Padre Pobre, este se trató de las diferentes lecciones que mis 2 padres me enseñaron sobre el tema del dinero y las elecciones en la vida. Uno de ellos fue mi padre verdadero y el otro fue el padre de mi mejor amigo. Uno tenía una gran educación y el otro abandonó los estudios en la preparatoria. Uno era pobre y el otro rico. Siempre que me formulaban la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, mi padre, educado pero pobre, me recomendaba: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y encuentra un trabajo seguro. Él me estaba recomendando un camino en la vida que se veía como la siguiente ilustración: el consejo de mi padre pobre. Mi padre pobre me recomendaba que eligiera convertirme en un empleado muy bien pagado, o en un profesionista autoempleado igualmente bien pagado, como un médico, abogado o contador. Mi padre pobre estaba muy preocupado acerca de obtener un salario estable, beneficios laborales y seguridad en el empleo. Por eso fue un funcionario gubernamental bien pagado, el director de educación del estado de Hawái. Por otra parte, mi padre rico, que tenía poca educación, me ofrecía un consejo muy diferente. Él me recomendaba: ve a la escuela,
gradúate, crea un negocio y conviértete en un inversionista exitoso. Él estaba recomendando un camino en la vida que se veía como la siguiente ilustración: El consejo de mi padre rico. Este libro trata sobre el proceso mental, emocional y educativo por el que atravesé al seguir el consejo de mi padre rico. ¿Para quién es este libro? Este libro ha sido escrito para las personas que están listas para cambiar de cuadrante. Este libro está dirigido especialmente a los individuos que actualmente se encuentran en las categorías E y A y que piensan convertirse en D o I. Es para las personas que están listas para ir más allá de la seguridad laboral y comienzan a lograr la seguridad financiera. No se trata de un camino sencillo en la vida, pero el precio que se encuentra al final del trayecto hace que éste valga la pena. Es el trayecto hacia la libertad financiera. Mi padre rico me contó una historia sencilla cuando tenía 12 años de edad, que me ha guiado hacia una gran riqueza y libertad financiera. Esa era la manera en que mi padre rico explicaba la diferencia entre el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, los cuadrantes E y A, y el lado derecho, los cuadrantes D, E, I. La historia dice: había una vez una pequeña y pintoresca aldea. Era un gran lugar para vivir, excepto por un problema: la aldea no disponía de agua a menos que lloviera. Para resolver ese problema de una vez por todas, los ancianos de la aldea decidieron someter a licitación el contrato para suministrar agua a la aldea de manera diaria. 2 personas se ofrecieron para llevar a cabo la tarea y los ancianos otorgaron el contrato a ambos. Consideraron que un poco de competencia mantendría los precios bajos y aseguraría un respaldo al suministro de agua. El primero de los 2 ganadores del contrato, Ed, salió inmediatamente, regresó con 2 cubetas de acero galvanizado y comenzó a correr de ida y de regreso a lo largo del camino al lago que se encontraba a 1 milla de distancia. Ed comenzó a ganar dinero inmediatamente al trabajar desde la mañana hasta la noche acarreando agua del lago, en sus 2 cubetas. Las vaciaba en un gran tanque de concreto que la aldea había construido. Cada mañana tenía que levantarse antes que los demás habitantes para asegurarse de que hubiera suficiente agua, cuando ellos la desearan. Era un trabajo duro, pero él estaba muy contento porque estaba ganando dinero y porque tenía uno de los 2 contratos exclusivos para este negocio. El segundo ganador del contrato, Bill, desapareció durante algún tiempo. No se le vio durante varios meses, lo que hizo muy feliz a Ed dado que no tenía competencia. Ed estaba ganando todo el dinero. En vez de comprar 2 cubetas para competir con Ed, Bill tenía un plan de negocios escrito, creó una corporación, encontró 4 inversionistas, empleó a un presidente para hacer el trabajo y regresó 6 meses después con un grupo de trabajadores de la construcción. Al cabo de 1 año su equipo había construido una tubería de acero inoxidable de gran volumen que conectaba a la aldea con el lago. Durante la gran ceremonia de inauguración, Bill anunció que su agua era más limpia que la de Ed. Bill sabía que se habían presentado quejas de que el agua de Ed estaba sucia. Bill anunció también que podía suministrar agua a la aldea 24 horas al día, 7 días a la semana. Ed solo podía suministrar agua en días laborales, no trabajaba los fines de semana. Enseguida, Bill anunció que cobraría 75% menos que Ed por este suministro de agua, más confiable y de mejor calidad. Las habitantes de la aldea lo ovacionaron y corrieron al grifo al final de la tubería de Bill. Con el fin de competir, Ed bajó su precio inmediatamente en 75%, consiguió otras 2 cubetas, añadió cubiertas a sus cubetas y comenzó inmediatamente a acarrear 4 cubetas en cada viaje. Para proporcionar mejor servicio, contrató a sus 2 hijos para que le ayudaran en el turno de la noche y durante los fines de semana. Cuando sus hijos se marcharon a la universidad, él les dijo que se apuraran a volver porque algún día ese negocio les pertenecería. Por alguna razón, sus hijos no regresaron después de la universidad. Eventualmente Ed tuvo empleados y problemas sindicales. El sindicato exigía salarios más altos, mejores beneficios y quería que sus miembros acarrearan solo una cubeta a la vez. Por su parte, Bill se dio cuenta de que si esa aldea necesitaba agua, entonces otras aldeas también debían necesitarla. Reescribió su plan de negocios y se marchó a vender su sistema de agua limpia de alta velocidad, gran volumen y bajo costo a las aldeas alrededor del mundo.
Él solo ganaba 1 centavo por cubeta de agua entregada, pero entregaba miles de millones de cubetas de agua diariamente. Sin importar si él trabajaba o no, miles de millones de personas consumían miles de millones de cubetas de agua y todo ese dinero se depositaba en su cuenta bancaria. Bill desarrolló la tubería para llevar dinero para él mismo, así como para llevar agua a las aldeas. Bill vivió felizmente para siempre y Ed trabajó muy duro por el resto de su vida y siempre tuvo problemas financieros. Fin. La historia de Bill y Ed me ha guiado a lo largo de los años. Me ha ayudado a llevar a cabo el proceso de toma de decisiones en mi vida. A menudo me pregunto, ¿estoy construyendo una tubería o acarreando cubetas? ¿Estoy trabajando duro o estoy trabajando de manera inteligente? Y las respuestas a esas preguntas me han hecho libre desde el punto de vista financiero. Y de eso trata este libro. Trata de lo que se necesita para convertirse en un D.O. En un I. Es para las personas que están cansadas de acarrear cubetas y que están listas para construir tuberías que lleven dinero al interior de sus bolsillos y no de sus bolsillos hacia afuera. Este libro está dividido en 3 partes. Primera parte, se ocupa de las diferencias principales entre las personas de los 4 cuadrantes y sobre las razones por las que ciertas personas gravitan hacia ciertos cuadrantes y a menudo quedan atrapadas en ellos sin darse cuenta. Le ayudará a identificar en qué parte se encuentra usted actualmente en el cuadrante y dónde quiere usted estar dentro de 5 años. Segunda parte, es sobre cambio personal. Trata sobre quién debe usted ser, en vez de qué debe usted hacer. Tercera parte, define 7 pasos que usted puede tomar en su camino hacia el lado derecho del cuadrante. Compartiré con usted más secretos de mi padre rico sobre las habilidades necesarias para ser un D.E.I. exitoso. Esto le ayudará a elegir su propio camino hacia la libertad financiera. A lo largo del cuadrante del flujo de dinero enfatizo continuamente la importancia de la inteligencia financiera. Si usted desea operar en el lado derecho del cuadrante, el lado de D.E.I., necesita ser más inteligente que si usted elige permanecer en el lado izquierdo como un E o un A. Para ser un D o un I, usted debe ser capaz de controlar la dirección de su flujo de dinero. Este libro ha sido escrito para las personas que están listas para hacer cambios en sus vidas. Ha sido escrito para las personas que están listas para ir más allá de la seguridad del empleo y así comenzar a construir sus propios caminos con el fin de lograr su libertad financiera. Nos encontramos en el amanecer de la era de la información y esta era ofrecerá más oportunidades que nunca para obtener recompensas financieras. Serán los individuos que posean las habilidades de los D y los I, quienes podrán identificar y aprovechar esas oportunidades. Para ser exitoso en la era de la información, una persona necesitará información de los 4 cuadrantes. Desafortunadamente, nuestras escuelas aún se encuentran en la era industrial y todavía preparan a los estudiantes solo para ingresar al lado izquierdo del cuadrante. Si usted está buscando nuevas respuestas para avanzar en la era de la información, entonces este libro ha sido escrito para usted. Para ayudarle en su trayecto hacia la era de la información. El libro no contiene todas las respuestas, pero yo compartiré con usted las enseñanzas profundamente personales que obtuve cuando viajé del lado de E-I-A del cuadrante del flujo de dinero hacia el lado de D-E-I. Si usted está listo para comenzar su viaje o ya se encuentra en camino de lograr su libertad financiera, este libro ha sido escrito para usted. Como una forma de agradecer la lectura de este libro e incrementar su conocimiento sobre dinero y negocios, pongo a su disposición un informe especial de audio titulado Lo que me enseñó mi padre rico acerca de la inversión. Es una cinta educativa que ofrece más ideas sobre lo que me enseñó mi padre rico acerca de la inversión. Se la ofrezco para que amplíen más su educación y para explicar por qué creamos nuestros productos educativos, para personas como usted. Con un valor al menudeo de $19.95, ofrecemos esta cinta como un regalo para usted. Esta cinta no aborda el tema de lo que llamo estrategias de inversión de la clase media, especialmente aquellas que dependen de manera considerable de fondos de inversión. De hecho, usted descubrirá por qué muchas personas ricas no compran participación en fondos de inversión. Al igual que con todos nuestros productos,
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para señalar las diferencias en la manera de pensar de los ricos, los pobres y la clase media, y luego permitimos que usted escoja la manera en que usted desea pensar. Después de todo, uno de los beneficios de vivir en una sociedad libre consiste en que todos podemos elegir entre ser ricos, pobres o miembros de la clase media. Esa decisión depende de usted, independientemente de la clase a la que pertenezca hoy. Primera parte. El cuadrante del flujo de dinero. Capítulo 1. ¿Por qué no consigue un empleo? En 1985 mi esposa Kim y yo nos quedamos sin casa. Estábamos desempleados y nos quedaba muy poco dinero de nuestros ahorros. Nuestras tarjetas de crédito estaban saturadas y vivíamos en un viejo Toyota Café, con asientos reclinables que nos servían como camas. Al cabo de una semana comenzamos a darnos cuenta de la amarga realidad de quiénes éramos, qué hacíamos y hacia dónde nos dirigíamos. Nuestra miseria duró otras 2 semanas. Al darse cuenta de nuestra desesperada situación financiera, una amiga nos ofreció alojarnos en su sótano. Vivimos allí durante 9 meses. Mantuvimos nuestra situación en secreto. En general, mi esposa y yo parecíamos normales en la superficie. Cuando informamos a amigos y familiares de nuestros apuros, la primera pregunta que nos formularon siempre fue, ¿por qué no consiguen un empleo? Al principio tratamos de explicarles, pero en la mayoría de los casos fracasamos al tratar de aclarar nuestras razones. Para alguien que valora su empleo, es difícil explicarle por qué usted no quiere obtener uno. Ocasionalmente desempeñamos algunos trabajos aislados y ganamos unos cuantos dólares aquí y allá. Sin embargo, lo hicimos solo para alimentarnos y ponerle gasolina al automóvil. Esos pocos dólares extra eran solo el combustible que nos permitía seguir adelante hacia nuestra meta singular. Debo admitir que durante algunos momentos de profundas dudas personales, la idea de tener un trabajo seguro y recibir un sueldo parecía atractiva. Sin embargo, dado que la seguridad en el empleo no era lo que estábamos buscando, seguimos esforzándonos, viviendo día a día al borde del abismo financiero. Ese año, 1985, fue el peor de nuestras vidas, así como el más largo. Aquel que dice que el dinero no es importante obviamente no ha carecido de él por mucho tiempo. Kim y yo peleábamos y discutíamos frecuentemente. El miedo, la incertidumbre y el hambre funden el fusible emocional de los humanos y a menudo peleamos con la persona que más nos ama. Sin embargo, el amor nos mantuvo unidos y nuestro vínculo como pareja se fortaleció debido a la adversidad. Sabíamos hacia dónde nos dirigíamos, simplemente no sabíamos si llegaríamos allí algún día. Sabíamos que siempre podríamos encontrar un empleo seguro y bien pagado. Ambos éramos graduados universitarios con buena capacidad laboral y sólida ética de trabajo. Pero no nos interesaba la seguridad en el empleo. Nos interesaba la libertad financiera. Hacia 1989 ya éramos millonarios. Aunque teníamos éxito financiero a la vista de algunas personas, todavía no habíamos alcanzado nuestros sueños. Aún no lográbamos obtener la libertad financiera. Eso ocurrió hasta 1994. Para entonces ya no teníamos que volver a trabajar por el resto de nuestras vidas. Salvo que ocurriera un desastre financiero imprevisto, ambos éramos libres desde el punto de vista financiero. Kim tenía 37 años de edad y yo, 47. No se necesita dinero para ganar dinero. Comencé a escribir este libro relatando que carecíamos de hogar y no teníamos nada porque a menudo escucho a la gente decir, se necesita dinero para ganar dinero. No estoy de acuerdo. El pasar de desposeído en 1985 a rico en 1989, y luego a ser libre desde el punto de vista financiero en 1994, no requirió de dinero. No teníamos dinero cuando comenzamos, y teníamos deudas. Tampoco se necesita una buena educación formal. Yo tengo un grado universitario y puedo decir honestamente que lograr la libertad financiera no tuvo nada que ver con lo que aprendí en la universidad. No encontré mucho en que aplicar mis años de estudiar cálculo, trigonometría esférica, química, física, francés y literatura inglesa. Muchas personas exitosas han abandonado la escuela sin recibir un grado universitario. Personas como Thomas Edison, fundador de General Electric, Henry Ford, fundador de Ford Motor Co., Bill Gates,
fundador de Microsoft; Ted Turner, fundador de CNN; Michael Dell, fundador de Dell Computers; Steve Jobs, fundador de Apple Computer; y Ralph Lauren, fundador de Polo. Una educación universitaria es importante para las profesiones tradicionales, pero no lo fue para la manera en que estas personas se volvieron ricas. Ellos desarrollaron sus propios negocios exitosos y era eso por lo que nos esforzábamos Kim y yo. ¿Entonces qué se necesita? A menudo me preguntan, si no se necesita dinero para ganar dinero y las escuelas no le enseñan a usted cómo obtener la libertad financiera, ¿entonces qué se necesita? Mi respuesta es, se requiere un sueño, mucha determinación, disposición para aprender rápidamente y la habilidad para utilizar los activos que Dios le dio de manera adecuada y para saber en qué sector del cuadrante del flujo de dinero debe usted generar su ingreso. ¿Qué es el cuadrante del flujo de dinero? El diagrama que aparece a continuación es el cuadrante del flujo de dinero. Las letras en cada cuadrante representan E para empleado, A para autoempleado, D para dueño de negocio e I para inversionista. ¿En qué cuadrante genera usted su ingreso? El cuadrante del flujo de dinero representa los diferentes métodos por los que se genera el ingreso o dinero. Por ejemplo, un empleado gana dinero al conservar su empleo y trabajar para alguien más o para una compañía. Los autoempleados ganan dinero al trabajar para sí mismos. El dueño de un negocio posee una empresa que le genera dinero y los inversionistas ganan dinero de sus distintas inversiones, en otras palabras, dinero que genera dinero. Los diferentes métodos para generar ingreso requieren distintas estructuras de pensamiento, distintas aptitudes técnicas, distintos caminos educativos y distintos tipos de personas. Diferentes personas son atraídas a distintos cuadrantes. Aunque el dinero sea el mismo, la manera de ganarlo puede ser muy diferente. Si usted comienza a considerar las 4 diferentes etiquetas para cada cuadrante, podría preguntarse a sí mismo, ¿en qué cuadrante genero la mayor parte de mi ingreso? Cada cuadrante es diferente. Para generar ingreso de diferentes cuadrantes se requiere de distintas aptitudes y personalidad, incluso si la persona que se encuentra en cada cuadrante es la misma. Cambiar de un cuadrante a otro es como jugar al golf en la mañana y asistir al ballet por la noche. Usted puede obtener ingresos de los 4 cuadrantes. La mayoría de nosotros tiene el potencial para generar ingresos de los 4 cuadrantes. De qué cuadrante escogemos usted y yo ganar nuestro ingreso principal no depende tanto de lo que aprendimos en la escuela, sino de quienes somos fundamentalmente, nuestros valores, fortalezas, debilidades e intereses esenciales. Son esas diferencias esenciales lo que nos hace sentir atraídos por o rechazar los 4 cuadrantes. Sin embargo, sin importar qué hacemos profesionalmente, todavía podemos trabajar en los 4 cuadrantes. Por ejemplo, un médico puede escoger ganar su ingreso como un empleado, y unirse al equipo de trabajo de un gran hospital, o trabajar para el gobierno en un servicio público de salud, o convertirse en médico militar, o unirse al equipo de una compañía de seguros que requiere contar con un doctor. Este mismo médico también podría decidir ganar su ingreso como un autoempleado y abrir un consultorio privado, contratar empleados y crear una lista privada de clientes. O bien el doctor podría decidir convertirse en un y ser propietario de una clínica o laboratorio y tener a otros doctores en su equipo de trabajo. Este médico probablemente contrataría a un gerente de negocios para dirigir a la organización. En este caso, el doctor sería propietario del negocio pero no tendría que trabajar en él. El doctor también podría decidir ser propietario de un negocio que no tenga relación alguna con el campo de la medicina y al mismo tiempo seguir practicando su profesión en otra parte. En este caso, el doctor ganaría su ingreso como un y como un D. Como un I, el doctor también podría generar ingreso al ser inversionista en el negocio de alguien más, o en los medios como el mercado de valores, el mercado de obligaciones y los bienes raíces. Las palabras importantes son generar su ingreso de. No es tanto lo que hacemos, sino cómo generamos nuestro ingreso. Diferentes métodos para generar ingreso. Más que otra cosa, son las diferencias internas de nuestros valores, fortalezas, debilidades e intereses fundamentales las que determinan de qué cuadrante decidimos generar nuestro ingreso.
A algunas personas les gusta mucho ser empleados, mientras otras lo odian. Algunas personas prefieren ser dueñas de compañías, pero no quieren dirigirlas. A otras les gusta ser dueñas de compañías y también dirigirlas. Existe gente que ama la inversión, mientras que otros solo ven el riesgo de perder dinero. La mayoría de nosotros tenemos un poco de cada uno de esos personajes. Para ser exitoso en los 4 cuadrantes a menudo se requiere redirigir algunos valores esenciales internos. Usted puede ser rico o pobre en los 4 cuadrantes. También es importante señalar que usted puede ser rico o pobre en los 4 cuadrantes. Existen personas que ganan millones de dólares y personas que van a la bancarrota en cada uno de esos cuadrantes. El hecho de estar en uno u otro de los cuadrantes no necesariamente garantiza el éxito financiero. No todos los cuadrantes son iguales. Al conocer las diferentes características de cada cuadrante, usted tendrá una mejor idea sobre qué cuadrante o cuadrantes pueden ser los mejores para usted. Por ejemplo, una de las principales razones por las que escogí trabajar de manera predominante en los cuadrantes D, E, I es debido a las ventajas fiscales. Para las personas que trabajan en la parte izquierda del cuadrante, existen muy pocas oportunidades de ahorrar en el pago de impuestos. Sin embargo, las oportunidades de ahorrar en el pago de impuestos abundan en la parte derecha del cuadrante. Al trabajar para generar ingreso en los cuadrantes D, E, I, yo podía adquirir dinero más rápidamente y hacer que el dinero se mantuviera trabajando para mí durante más tiempo, sin perder grandes cantidades para el pago de impuestos. Diferentes maneras de ganar dinero. Cuando la gente pregunta por qué Kim y yo vivimos en la miseria, les respondo que se debe a lo que mi padre rico me enseñó sobre el dinero. Para mí, el dinero es importante y sin embargo no deseaba pasar mi vida trabajando para conseguirlo. Esa es la razón por la que yo no quería un empleo. Si íbamos a ser ciudadanos responsables, Kim y yo deseábamos que nuestro dinero trabajara para nosotros, en vez de pasar nuestras vidas trabajando físicamente por el dinero. Esa es la razón por la que el cuadrante del flujo de dinero es importante. El cuadrante distingue entre las diferentes maneras en que se genera el dinero. Existen formas de ser responsable y crear dinero, además de trabajar físicamente para conseguirlo. Diferentes padres y diferentes ideas sobre el dinero. Mi padre educado tenía una idea muy arraigada de que el amor por el dinero era perverso, que obtener una ganancia excesiva era codicia. Se sintió avergonzado cuando los periódicos publicaron cuánto dinero ganaba, porque consideraba que ganaba demasiado en comparación con los maestros de escuela que trabajaban para él. Era un hombre bueno, honesto y trabajador que hizo su mejor esfuerzo para defender su punto de vista de que el dinero no era importante para su vida. Mi padre educado, aunque pobre, decía constantemente, no estoy muy interesado en el dinero. Nunca seré rico. No puedo comprarlo. Invertir es riesgoso. El dinero no lo es todo. El dinero mantiene la vida. Mi padre rico tenía un punto de vista diferente. Consideraba que era tonto pasar la vida entera trabajando para ganar dinero y pretender que el dinero no era importante. Mi padre rico creía que la vida era más importante que el dinero, pero que el dinero era importante para mantener la vida. A menudo decía, usted solo tiene un cierto número de horas en un día y hay un límite a lo duro que puede trabajar. Entonces, ¿por qué trabajar duro por el dinero? Aprenda a hacer que el dinero y la gente trabajen para usted y será libre para hacer las cosas que son importantes. Para mi padre rico, lo importante era, 1. Tener mucho tiempo para criar a sus hijos. 2. Tener dinero para donar a las beneficencias y a los proyectos que apoyaba. 3. Proporcionar empleos y estabilidad financiera a la comunidad. 4. Tener tiempo y dinero para cuidar de su salud. 5. Ser capaz de viajar por el mundo con su familia. Se necesita dinero para esas cosas, decía mi padre rico. Por eso es que el dinero es importante para mí. El dinero es importante, pero no quiero pasar mi vida trabajando para ganarlo. Escoger los cuadrantes. Una razón por la que mi esposa y yo nos enfocamos en los cuadrantes D, E, I, mientras vivíamos en la miseria era debido a que yo tenía más educación y capacitación correspondiente a esos cuadrantes. Fue debido a la guía de mi padre rico que yo conocí las diferentes ventajas financieras y profesionales de cada cuadrante. Para mí,
Los cuadrantes del lado derecho, los cuadrantes D, E, I, ofrecen la mejor oportunidad para obtener el éxito y la libertad financieros. Por otra parte, a los 37 años de edad, yo había experimentado éxitos y fracasos en cada uno de los 4 cuadrantes, lo que me permitía tener cierto nivel de comprensión sobre nuestro propio temperamento personal, nuestros gustos, aversiones, fortalezas y debilidades. Yo sabía en qué cuadrantes me desempeñaba mejor. Los padres son maestros. Fue mi padre rico quien a menudo se refirió al cuadrante del flujo de dinero cuando yo era un niño pequeño. Él me explicó la diferencia entre alguien que tenía éxito en el lado izquierdo y alguien que lo tenía en el lado derecho. Sin embargo, debido a mi juventud, yo no presté mucha atención a lo que él decía. Yo no comprendía la diferencia entre la mentalidad de un empleado y la de un dueño de negocio. Yo simplemente estaba tratando de sobrevivir en la escuela. Pero escuché sus palabras y poco después estas comenzaron a tener sentido. El hecho de tener 2 figuras paternas dinámicas y exitosas a mi alrededor dotó de significado lo que cada uno de ellos decía. Sin embargo, fue lo que ellos hacían lo que me permitió comenzar a notar las diferencias entre el lado de E, I, A del cuadrante y el lado de D, E, I. Al principio esas diferencias eran sutiles, luego se hicieron más notorias. Por ejemplo, una dolorosa lección que aprendí cuando era un niño fue simplemente cuánto tiempo podía pasar conmigo uno de mis padres en comparación con el otro. Conforme crecieron el éxito y la importancia de ambos, se hizo evidente que uno de ellos tenía cada vez menos tiempo para su esposa y sus 4 hijos. Mi verdadero padre estaba siempre de viaje, en reuniones, o a punto de partir hacia el aeropuerto para acudir a más reuniones. Mientras mayor fue su éxito, menos cenas tuvimos juntos como familia. Él pasaba los fines de semana en la pequeña y atiborrada oficinita que tenía en casa, enterrado bajo una montaña de papeles. Mi padre rico, por otra parte, tenía cada vez más tiempo libre conforme creció su éxito. Una de las razones por las que aprendí tanto sobre dinero, finanzas, negocios y la vida, fue simplemente porque mi padre rico tenía cada vez más tiempo para estar con sus hijos y conmigo. Otro ejemplo es que ambos padres ganaron cada vez más dinero conforme tuvieron éxito, pero mi verdadero padre, el educado, también se hundió más profundamente en las deudas. De manera que él trabajó cada vez más duro y repentinamente se encontró en un nivel tributario más alto. Su banquero y su contador le dijeron entonces que comprara una casa más grande, para sacar provecho de la oportunidad fiscal. Mi padre siguió el consejo y compró una casa más grande y pronto debió trabajar más duro para ganar más dinero, para pagar la nueva casa, lo que lo alejó aún más de su familia. Mi padre rico era diferente. Ganó cada vez más dinero, pero pagó menos en impuestos. Él también tenía banqueros y contadores, pero no estaba recibiendo el mismo consejo que recibía mi padre educado. La razón principal. Por otra parte, el motivo principal que no me permitiría permanecer en el lado izquierdo del cuadrante fue lo que le ocurrió a mí, padre educado y pobre al llegar al clímax de su carrera. A principios de los años 70 yo ya había dejado la universidad en Pensacola, Florida y recibía mi entrenamiento de piloto en el Cuerpo de Marines, en camino a ser enviado a Vietnam. Mi padre educado era entonces el superintendente de educación del estado de Hawái y miembro del equipo de trabajo del gobernador. Una noche mi padre me llamó por teléfono a la base. Hijo, me dijo. Voy a renunciar a mi trabajo y a presentarme como candidato a vicegobernador del estado de Hawái por el Partido Republicano. Yo tragué saliva y le dije, ¿vas a competir por el cargo en contra de tu jefe? Así es, me respondió. ¿Por qué?, le pregunté. Los republicanos no tienen la menor oportunidad en Hawái. El Partido Demócrata y los sindicatos son demasiado fuertes. Lo sé, hijo. También sé que no tenemos oportunidad de ganar. El juez Samuel King será el candidato a gobernador y yo seré su compañero de fórmula. ¿Por qué?, volví a preguntarle. ¿Por qué competir contra tu propio jefe si sabes que vas a perder? Porque mi conciencia no me permite hacer otra cosa. Los juegos que practican estos políticos me perturban. ¿Quieres decir que son corruptos?, le pregunté. No quiero decir eso,
dijo mi padre verdadero. Él era un hombre honesto y moral que rara vez habló mal de nadie. Siempre fue un diplomático. Sin embargo, yo sabía, por el tono de su voz, que estaba enojado y molesto cuando dijo, solo sé que mi conciencia me molesta cuando veo lo que ocurre entre bambalinas. No podría vivir conmigo mismo si fingiera estar ciego y no hiciera nada. Mi trabajo y mi sueldo no son tan importantes como mi conciencia. Tras un largo silencio me di cuenta de que mi padre había tomado una decisión. Buena suerte, le dije en voz baja. Estoy orgulloso de tu valor y estoy orgulloso de ser tu hijo. Mi padre y la fórmula del Partido Republicano fueron aplastados, como se esperaba. El gobernador reelecto expresó que mi padre nunca volvería a obtener trabajo con el gobierno del estado de Hawái, y nunca lo obtuvo. A los 54 años de edad, mi padre comenzó a buscar un empleo y yo iba camino a Vietnam. En la edad madura, mi padre estaba buscando un nuevo empleo. Pasó de empleos a empleos con grandes títulos y salarios modestos. Trabajos en los que era el director ejecutivo de Servicios XYZ, una organización no lucrativa, o director administrativo de Servicios ABC, otra organización no lucrativa. Él era un hombre alto, dinámico y brillante que ya no recibían bien en el único mundo que conocía, el mundo de los empleados gubernamentales. Intentó comenzar varios pequeños negocios. Fue consultor durante algún tiempo, incluso adquirió una franquicia famosa, pero todos esos negocios fracasaron. Conforme envejeció y perdió sus fuerzas, también perdió el impulso para comenzar otra vez. Su falta de voluntad se hizo más pronunciada después de cada fracaso en los negocios. Él era un exitoso que trataba de sobrevivir como un cuadrante en el que no tenía capacitación ni experiencia y para el cual carecía de voluntad. Amaba el mundo de la educación pública, pero no podía encontrar la manera de volver. La prohibición de emplearlo en el gobierno del estado fue colocada de manera discreta. En algunos círculos se le llama a eso, lista negra. Si no hubiera sido por el Seguro Social y los servicios públicos de salud, Medicare, los últimos años de su vida hubieran sido un desastre completo. Murió frustrado y un poco enojado, aunque murió con la conciencia tranquila. De manera que lo que me impulsó a seguir adelante en las horas más negras fue el recuerdo doloroso de mi padre educado, sentado en casa, esperando a que sonara el teléfono, tratando de obtener éxito en el mundo de los negocios, un mundo del que no sabía nada. Eso y el alegre recuerdo de ver a mi padre rico envejecer cada vez más feliz y exitoso conforme pasaron los años, fue lo que me inspiró. En vez de comenzar su decadencia al cumplir 54 años de edad, mi padre rico alcanzó su plenitud. Se había vuelto rico años antes, pero en aquel entonces se estaba convirtiendo en megarico. Se le mencionaba constantemente en los diarios como el hombre que estaba comprando Waikiki y Maui. Sus años de creación metódica de negocios y de inversiones estaban redituándole y él estaba en camino de convertirse en uno de los hombres más ricos de las islas. Las pequeñas diferencias se convierten en grandes diferencias. Debido a que mi padre rico me explicó el cuadrante, fui capaz de ver las pequeñas diferencias que se volvieron grandes diferencias al apreciarlas en relación con los años que una persona pasa trabajando. Gracias al cuadrante yo sabía que era mejor decidir no tanto lo que yo quería hacer, sino en quien quería convertirme conforme pasaran mis años de trabajo. En mis horas más negras, fue este conocimiento profundo y las lecciones que recibí de mis dos padres, lo que me permitió seguir adelante. Es más que solo el cuadrante. El cuadrante del flujo de dinero es más que solo dos líneas y algunas letras. Si usted observa debajo de la superficie de este diagrama sencillo, descubrirá mundos completamente diferentes, así como maneras diferentes de ver al mundo. Dado que soy una persona que ha observado al mundo tanto desde el lado izquierdo del cuadrante como desde el lado derecho, puedo decir honestamente que se ve de manera muy distinta, dependiendo en qué lado se encuentre usted. Este libro trata sobre esas diferencias. Ningún cuadrante es mejor que el otro, cada uno tiene fortalezas y cada uno tiene debilidades. Este libro ha sido escrito para permitirle echar un vistazo a los diferentes cuadrantes y al desarrollo personal, necesario para ser exitoso desde el punto de vista financiero en cada uno de ellos. Espero que usted obtenga enseñanzas útiles para seleccionar la ruta hacia la vida financiera que mejor le acomode.
Muchas de las habilidades esenciales para tener éxito en el lado derecho del cuadrante no se enseñan en la escuela, lo que podría explicar por qué personas como Bill Gates, de Microsoft, Ted Turner, de CNN y Thomas Edison abandonaron la escuela prematuramente. Este libro identificará esas habilidades, así como el temperamento fundamental de la persona, que son necesarios para lograr el éxito en el lado D, E, I del cuadrante. En primer término ofrezco una visión general de los 4 cuadrantes y a continuación un enfoque más cercano al lado D, E, I. Se han escrito ya muchos libros sobre aquello que es necesario para ser exitoso en el lado D, E, I, A. Después de leer este libro, algunos de ustedes quizá quieran cambiar la manera en que obtienen su ingreso y algunos estarán satisfechos al permanecer en donde se encuentran. Es posible que usted elija operar en más de un cuadrante y quizá en los 4 cuadrantes simultáneamente. Todos somos diferentes y un cuadrante no es más importante ni mejor que otro. En cada aldea, pueblo, ciudad y país del mundo se requieren personas que operen en los 4 cuadrantes para asegurar la estabilidad financiera de la comunidad. Por otra parte, conforme envejecemos y obtenemos diferentes experiencias, nuestros intereses cambian. Por ejemplo, he notado que muchos jóvenes recién egresados de la escuela a menudo están contentos al obtener un empleo. Sin embargo, al cabo de un par de años, unos cuantos deciden que no están interesados en subir por la escalera corporativa o pierden interés en el campo de negocios en que se encuentran. Esos cambios de edad y experiencia a menudo ocasionan que una persona busque nuevas vías de crecimiento, desafío, recompensa financiera y felicidad personal. Espero que este libro ofrezca algunas ideas frescas para la obtención de esas metas. En pocas palabras, este libro no trata de personas que se han quedado sin hogar, sino de la manera de encontrar un hogar en un cuadrante o cuadrantes. Capítulo 2. Diferentes cuadrantes, diferentes personas. No es posible enseñar nuevos trucos a un perro viejo, decía siempre mi padre educado. Yo me había sentado con él en varias ocasiones y había hecho mi mejor esfuerzo para explicarle el cuadrante del flujo de dinero, con el fin de mostrarle algunos nuevos derroteros financieros. Cercano a cumplir 60 años de edad, se daba cuenta de que muchos de sus sueños no se cumplirían. Su colocación en la lista negra parecía ir ahora más allá de los muros del gobierno estatal. Él se estaba colocando a sí mismo en ella. Lo intenté, pero no funcionó, dijo. Mi padre se refería a sus intentos de lograr el éxito en el cuadrante A, con su propio negocio como consultor autoempleado, y como D, cuando gastó gran parte de sus ahorros de toda la vida en una franquicia de helados famosa que fracasó. Dado que era una persona inteligente, comprendía desde el punto de vista conceptual las diferentes aptitudes técnicas que eran necesarias en cada uno de los 4 cuadrantes. Él sabía que podía aprenderlas si lo deseaba, sin embargo, había algo más que se lo impedía. Un día, durante el almuerzo, conversé con mi padre rico sobre mi padre educado. Tu padre y yo no somos iguales en lo más íntimo, me dijo mi padre rico. Aunque los dos somos seres humanos y ambos tenemos miedos, dudas, creencias, fortalezas y debilidades, respondemos o manejamos esas similitudes básicas de manera diferente. ¿Puedes decirme cuáles son las diferencias?, le pregunté. No durante un solo almuerzo, dijo mi padre rico. Sin embargo, la manera en que respondemos a esas diferencias es lo que ocasiona que permanezcamos en un cuadrante o en otro. Cuando tu padre trató de cruzar del cuadrante E al cuadrante D, él pudo comprender intelectualmente el proceso, pero no pudo manejarlo emocionalmente. Cuando las cosas no salieron como él esperaba y comenzó a perder dinero, no supo qué hacer para resolver los problemas, por lo que regresó al cuadrante en que se sentía más cómodo. El cuadrante E y en ocasiones el cuadrante A, dije. Mi padre rico asintió con la cabeza. Cuando el miedo a perder dinero y fracasar se vuelve demasiado doloroso al interior, un miedo que ambos tenemos, él escoge buscar la seguridad y yo escojo buscar la libertad. Y esa es la diferencia fundamental, dije, mientras le hacía una seña al mesero para que llevara la cuenta. A pesar de que todos somos seres humanos, volvió a afirmar mi padre rico, cuando se refiere al dinero y a las emociones relacionadas con el dinero, todos respondemos de manera distinta.
Y es la manera en que respondemos a esas emociones lo que a menudo determina en qué cuadrante escogemos generar nuestro ingreso. Diferentes cuadrantes, diferentes personas, dije. Así es, dijo mi padre rico cuando nos levantamos y nos dirigimos a la puerta. Y si vas a tener éxito en cualquier cuadrante, necesitas saber más que las habilidades técnicas. También necesitas conocer las diferencias esenciales que hacen que las personas busquen cuadrantes diferentes. Si sabes eso, la vida será mucho más sencilla. Estábamos estrechando las manos y despidiéndonos mientras el valet traía el automóvil de mi padre rico. Una última cosa, dije apresuradamente. ¿Puede cambiar mi padre? Oh, desde luego, dijo mi padre rico. Cualquiera puede cambiar. Pero cambiar de cuadrantes no es como cambiar de trabajos o cambiar de profesiones. Cambiar de cuadrantes a menudo consiste en cambiar en el fondo de lo que eres, de cómo piensas, de cómo observas al mundo. El cambio es más fácil para algunas personas que para otras simplemente debido a que algunas personas aceptan el cambio y otras lo rechazan. Y cambiar de cuadrantes es frecuentemente una experiencia que cambia la vida. Es un cambio tan profundo como la antigua historia de la oruga que se transforma en una mariposa. No solo cambiarás tú, sino que también cambiarán tus amigos. A pesar de que seguirás siendo amigo de tus viejos amigos, es más difícil que las orugas hagan las mismas cosas que hacen las mariposas. De manera que los cambios son grandes cambios y no hay muchas personas que elijan realizarlos. El Dallas cerró la puerta y conforme mi padre rico se alejaba en su automóvil yo me quedé pensando en las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo puedo saber si las personas son E, A, D o I, sin saber mucho acerca de ellas? Una de las maneras de hacerlo consiste en escuchar sus palabras. Una de las habilidades más importantes de mi padre rico consistía en ser capaz de leer a las personas, pero él también consideraba que no es posible juzgar a un libro por su portada. Mi padre rico, al igual que Henry Ford, no tenía una excelente educación, pero ambos hombres sabían cómo contratar a personas y trabajar con personas que sí la tenían. Mi padre rico siempre me explicaba que la capacidad de reunir a personas inteligentes y trabajar con ellas como un equipo era una de sus habilidades más grandes. Desde la edad de 9 años, mi padre rico comenzó a enseñarme las habilidades necesarias para tener éxito en los cuadrantes D, E, I. Una de esas habilidades consiste en ser capaz de ir más allá de la superficie de una persona y comenzar a observar en su interior. Mi padre rico solía decir, si escucho las palabras de una persona, comienzo a ver y sentir su alma. De manera que a la edad de 9 años comencé a sentarme en la oficina de mi padre rico cuando él contrataba gente. De esas entrevistas aprendí a escuchar no tanto las palabras, sino los valores fundamentales, valores que, según mi padre rico, provenían de sus almas. Palabras del cuadrante E. Una persona que proviene del cuadrante E, o empleado, podría decir, estoy buscando un trabajo seguro, con buen sueldo y excelentes beneficios. Palabras del cuadrante A. Una persona que proviene del cuadrante A, o autoempleado, podría decir, mi tarifa es de $35 por hora. O, mi tasa de comisión normal es de 6% del precio total. O, no puedo encontrar personas que quieran trabajar y hacer las cosas bien. O, he trabajado más de 20 horas en este proyecto. Palabras del cuadrante D. Una persona que opera en el cuadrante D, o dueño de negocio, podría decir, estoy buscando a un nuevo presidente para dirigir mi compañía. Palabras del cuadrante I. Alguien que opera en el cuadrante I, o inversionista, podría decir, está basado mi flujo de dinero en una tasa de retorno interna o en una tasa de retorno neta. Las palabras son herramientas. Una vez que mi padre rico sabía quién era en su esencia la persona a quien estaba entrevistando, al menos por ese momento, él sabía qué era lo que realmente estaba buscando, qué podía ofrecer y qué palabras debía utilizar cuando hablaba con ellos. Mi padre rico siempre decía, las palabras son herramientas poderosas. Mi padre rico nos recordaba constantemente eso, a su hijo y a mí. Si deseas ser un líder, necesitas ser el amo de las palabras. Así que una de las habilidades necesarias para ser un gran D,
consiste en ser el amo de las palabras y saber qué palabras funcionan con determinados tipos de personas. Él nos entrenó para primero escuchar cuidadosamente las palabras que utilizaba una persona y a continuación, sabríamos qué palabras deberíamos usar y cuándo usarlas con el fin de responder de la manera más efectiva. Mi padre rico explicó, una palabra puede entusiasmar a cierto tipo de persona, mientras que esa misma palabra podría dejar impasible a otra persona. Por ejemplo, la palabra riesgo puede resultar excitante para una persona del cuadrante y, al mismo tiempo que provoca un miedo total a alguien que se encuentra en el cuadrante E. Mi padre rico hacía énfasis en que para ser grandes líderes debemos antes ser muy buenos para escuchar. Si usted no escucha las palabras que una persona utiliza, no podrá ser capaz de sentir su alma. Si usted no puede escuchar su alma, no sabrá nunca con quién estaba usted hablando. Diferencias esenciales. La razón por la que decía, escuchar sus palabras, sentir sus almas, es porque detrás de las palabras que una persona elige se encuentran valores esenciales y diferencias esenciales del individuo. Las siguientes son algunas de las generalidades que separan a las personas en un cuadrante de aquellas que se encuentran en otro. 1. El empleado. Cuando escucho la palabra seguro o beneficios, me doy cuenta de quienes pueden ser en lo más íntimo. La palabra seguro se utiliza a menudo como respuesta a la emoción del miedo. Si una persona siente miedo, entonces la necesidad de tener seguridad es frecuentemente una frase utilizada de manera común por alguien que proviene predominantemente del cuadrante E. En lo que se refiere al dinero y los empleos, existen muchas personas que simplemente odian el sentimiento de miedo que acompaña a la incertidumbre económica, de allí su deseo de tener seguridad. La palabra beneficio significa que la gente también desearía alguna clase de recompensa adicional que queda expresada, una compensación extra, definida y asegurada, como un plan de jubilación o de cuidado a la salud. La clave es que quieren sentirse seguros y desean verlo por escrito. La incertidumbre no les hace felices, la certidumbre sí. En el interior de su mente piensan, yo te daré esto, y tú me prometes que me darás a cambio aquello. Ellos desean combatir su miedo con algún nivel de certidumbre, por lo que buscan la seguridad y los acuerdos sólidos en lo que se refiere al empleo. Son precisos cuando señalan, no estoy tan interesado en el dinero. Para ellos, la idea de la seguridad es a menudo más importante que el dinero. Los empleados pueden ser presidentes de compañías o encargados de limpieza. No se trata tanto de lo que hacen, sino del acuerdo contractual que tengan con la persona u organización que los contrata. 2. El autoempleado. Se trata de personas que desean ser su propio jefe, o a quienes les gusta hacer sus propias cosas. Yo denomino a este grupo como los seguidores de hágalo usted mismo. A menudo, en lo que se refiere al tema del dinero, a las personas del cuadrante A no les gusta que su ingreso dependa de otras personas. De acuerdo con sus propias palabras, si los A trabajan duro, esperan que se les pague por su trabajo. Aquellos que son A no les gusta que la cantidad de dinero que ganan sea determinada por alguien más o por un grupo de personas que pudieran no trabajar tan duro como lo hacen ellos. Si trabajan duro, págueles bien. Ellos también comprenden que si no lo hacen, entonces no merecen que se les pague mucho. En lo que se refiere al dinero, los A tienen almas ferozmente independientes. La emoción del miedo. Mientras el o empleado, a menudo responderá al miedo de no tener dinero mediante la búsqueda de seguridad, el A responderá de manera diferente. Las personas en este cuadrante responderán ante el miedo no mediante la búsqueda de seguridad, sino al asumir el control de la situación y enfrentarla por sí mismos. Es por eso que los llamo el grupo de hágalo usted mismo. En lo que se refiere al miedo y al riesgo financiero, ellos desean tomar al toro por los cuernos. En este grupo usted encontrará profesionales bien educados que pasaron años en la escuela, como doctores, abogados y dentistas. También en el grupo A están personas que siguieron caminos educativos distintos o adicionales a la escuela tradicional. En este grupo están los vendedores con comisión directa, los agentes de bienes raíces, por ejemplo,
así como pequeños dueños de negocios como propietarios de tiendas y tintorerías, restaurantes, consultores, terapeutas, agentes de viajes, mecánicos automotrices, plomeros, carpinteros, predicadores, electricistas, peluqueros y artistas. La canción favorita de este grupo sería Nobody Does It Better, Nadie lo hace mejor, o I Did It My Way, lo hice a mi manera. Los autoempleados son comúnmente perfeccionistas, arraigados. A menudo desean hacer algo excepcionalmente bien. En su mente consideran que nadie lo hace mejor de lo que ellos pueden hacerlo, de manera que realmente no confían en que nadie más pueda hacerlo como a ellos les gusta, de la manera que ellos consideran es la correcta. En muchos sentidos, son verdaderos artistas que tienen su propio estilo y método para hacer las cosas. Y es por esa razón que los contratamos. Si usted contrata a un neurocirujano, usted desea que ese neurocirujano tenga años de capacitación y experiencia, pero más importante aún, desea que ese neurocirujano sea un perfeccionista. Lo mismo ocurre con un dentista, un peluquero, un consultor de mercadotecnia, un plomero, un electricista, un lector de tarot, un abogado o una persona dedicada a la capacitación corporativa. Usted, como cliente que contrata a esa persona, desea a alguien que sea el mejor. Para este grupo, el dinero no es el elemento más importante acerca de su trabajo. Su independencia, la libertad para hacer las cosas a su manera y el respeto de los expertos en su campo, son mucho más importantes que solo el dinero. Cuando los contrate, es mejor que usted les diga qué quiere que hagan y los deje que lo hagan solos. Ellos no necesitan ni desean supervisión. Si usted se entromete demasiado, ellos simplemente abandonarán el trabajo y le dirán que contrate a alguien más. El dinero realmente no es lo más importante, su independencia lo es. Este grupo tiene frecuentemente dificultades para contratar a otras personas que hagan lo que ellos hacen, simplemente porque en su mente nadie es capaz de realizar la tarea. Eso ocasiona que los miembros de este grupo digan a menudo, es difícil encontrar buenos ayudantes en estos días. Por otra parte, si este grupo entrena a una persona para que haga lo que ellos hacen, la persona recién entrenada frecuentemente se marcha, para hacer sus propias cosas, y ser su propio jefe, y hacer las cosas a su manera, y tener una oportunidad para expresar su individualidad. Muchas personas del tipo A dudan en contratar y entrenar a otras personas debido a que una vez capacitados a menudo terminan como sus competidores. Este factor, a su vez, los mantiene trabajando más duro y haciendo las cosas por cuenta propia. 3. El D, dueño de negocio. Este grupo de personas podría ser casi lo opuesto a los A. Aquellos que son verdaderos D gustan de rodearse de personas inteligentes de las 4 categorías E, A, D e I. A diferencia de los A quienes no les gusta delegar tareas, porque nadie puede hacerlas mejor, al verdadero D le gusta delegar. El verdadero lema de un D es: ¿por qué hacerlo usted mismo cuando puede contratar a alguien que lo haga por usted y ellos pueden hacerlo mejor? Henry Ford se ajustaba a este molde. Como cuenta una historia popular, un grupo de así llamados intelectuales criticaron a Ford por ser ignorante. Señalaron que él no sabía mucho en realidad. Así que Ford los invitó a su oficina y los desafió a que le preguntaran cualquier pregunta y él la respondería. Entonces este grupo se reunió con el industrial más poderoso de los Estados Unidos y comenzó a hacerle preguntas. Ford escuchó sus preguntas y cuando terminaron, simplemente levantó varios teléfonos en su escritorio, llamó a algunos de sus asistentes más brillantes y les pidió que proporcionaran al panel las respuestas que buscaban. Terminó señalando al grupo que él prefería contratar a personas inteligentes que habían ido a la escuela para que le proporcionaran las respuestas, de manera que le dejara la mente en claro para realizar tareas más importantes. Tareas como pensar. Una de las citas atribuidas a Ford dice: pensar es el trabajo más duro que existe. Es por eso que muy pocas personas lo realizan. El liderazgo consiste en sacar lo mejor de la gente. El ídolo de mi padre rico era Henry Ford. Me hizo leer libros sobre personas como Ford y como John D. Rockefeller, el fundador de la Standard Oil. Mi padre rico constantemente nos alentaba a su hijo y a mí a que aprendiéramos la esencia del liderazgo y las habilidades técnicas de los negocios.
Visto en retrospectiva, ahora comprendo que muchas personas pueden tener una cosa o la otra, pero para ser un D exitoso usted realmente necesita tener ambas cosas. También me doy cuenta ahora que ambas habilidades pueden ser aprendidas. Existe una ciencia de los negocios y el liderazgo, así como un arte de los negocios y el liderazgo. Para mí, ambos son disciplinas de estudio de toda la vida. Cuando yo era niño, mi padre rico me dio un libro titulado Stone Soup, Sopa de Piedras, escrito en 1947 por Marshall Brown y que aún está disponible actualmente en las principales librerías. Me hizo leer ese libro para comenzar mi capacitación como líder en los negocios. El liderazgo, decía mi padre rico, es la habilidad de sacar lo mejor de las personas. Así que entrenó a su hijo y a mí en las habilidades técnicas necesarias para ser exitoso en los negocios, tales como leer estados financieros, mercadotecnia, ventas, contabilidad, administración, producción y negociaciones, e hizo énfasis en que aprendiéramos a trabajar con y liderar a la gente. Mi padre rico siempre decía, las habilidades técnicas de los negocios son sencillas, la parte difícil es trabajar con la gente. Como recordatorio, todavía leo Stone Soup hoy en día, debido a que personalmente tengo la tendencia a convertirme en tirano en vez de líder, cuando las cosas no salen como deseo. Desarrollo empresarial. He escuchado a menudo las palabras, voy a comenzar mi propio negocio. Muchas personas tienden a creer que el camino a la seguridad financiera y a la felicidad consiste en hacer sus propias cosas o en desarrollar un nuevo producto que nadie más tiene. Así que se apresuran a comenzar sus propios negocios. En muchos casos, este es el camino que siguen. Muchos terminan por crear un negocio del tipo A y no del tipo D. Nuevamente, no se trata de que uno sea necesariamente mejor que el otro. Ambos tienen distintas fortalezas y debilidades, riesgos y recompensas. Pero muchas personas que desean comenzar un negocio del tipo D terminan creando un negocio del tipo A y quedan atrapados en su intento de pasar al lado derecho del cuadrante. Muchos nuevos empresarios desean hacer esto, pasar del cuadrante E al cuadrante D. Pero en vez de ello terminan haciendo esto y quedan atrapados. Pasan del cuadrante E al cuadrante A. Entonces muchos intentan hacer esto, pasar del cuadrante A al cuadrante D. Pero solo unos cuantos de quienes lo intentan realmente lo logran. ¿Por qué? Porque las habilidades técnicas y humanas para ser exitoso en cada cuadrante son a menudo diferentes. Usted debe aprender las habilidades y la mentalidad requerida por un cuadrante para lograr el éxito en él. La diferencia entre un tipo de negocios, A, y un tipo de negocios, D. Quienes son verdaderos, D, pueden abandonar sus negocios por un año o más y a su regreso encontrar que estos son más redituables y están mejor dirigidos que cuando se marcharon. En un verdadero tipo de negocios, A, si el A se marcha por un año o más, existen muchas probabilidades de que no existirá un negocio al cual regresar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para decirlo de manera sencilla, un A es dueño de un empleo. Un D es dueño de un sistema y luego contrata personas competentes para que operen el sistema. O para decirlo de otra forma, en muchos casos, el A es el sistema. Esa es la razón por la que no pueden marcharse. Tomemos por ejemplo el caso de un dentista. Un dentista pasa varios años en la escuela aprendiendo a convertirse en un sistema autocontenido. Usted, como cliente, tiene un dolor de muelas, así que acude a ver al dentista para que lo alivie. Él arregla su diente. Usted paga y se marcha a casa y está contento. A continuación les cuenta a sus amigos acerca de su gran dentista. En la mayoría de los casos, el dentista puede hacer todo el trabajo por sí mismo. El problema es que si el dentista se va de vacaciones, también lo hace su ingreso. Los dueños de negocio, D, pueden irse de vacaciones para siempre debido a que poseen un sistema, no un empleo. Si él, D, está de vacaciones, el dinero sigue ingresando. Para ser un D exitoso se requiere A. La propiedad o control de sistemas, Y, B. La habilidad para liderar a la gente. Para que los A evolucionen en D,
necesitan convertir lo que ellos son y lo que saben en un sistema, y la mayoría puede no ser capaz de hacerlo o frecuentemente se encuentran demasiado arraigados al sistema. ¿Puede usted hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Mucha gente acude a mí para pedir consejos sobre cómo comenzar una compañía o para preguntarme cómo conseguir dinero para desarrollar un nuevo producto o idea. Yo los escucho, generalmente cerca de 10 minutos, y en ese lapso puedo decir si su enfoque está en el producto o en el sistema de negocio. Con frecuencia escucho palabras como estas. Recuerde la importancia de permitir que las palabras le dirijan hacia los valores fundamentales de una persona. Este es un producto mucho mejor que el fabricado por la compañía XYZ. He buscado en todas partes y nadie tiene este producto. Yo le daré la idea sobre este producto. Todo lo que quiero es 25% de las utilidades. He trabajado en esto, producto, libro, música, invención, durante años. Estas son las palabras de quienes operan en el lado izquierdo del cuadrante, el lado de E-O-A. Es importante que seamos amables en ese momento, debido a que estamos tratando con valores fundamentales que han estado arraigados durante años, quizá transmitidos durante generaciones. Si no soy amable o paciente, puedo dañar el lanzamiento frágil y sensible de una idea y, más importante aún, a un ser humano que está listo para pasar a otro cuadrante. La hamburguesa y el negocio. Dado que necesito ser amable, en este punto de la conversación a menudo utilizo el ejemplo de la hamburguesa de McDonald's para aclarar. Después de escuchar sus palabras, pregunto lentamente, ¿puede usted personalmente hacer una mejor hamburguesa que McDonald's? Hasta ahora todas las personas con quienes he hablado sobre sus nuevas ideas o productos han dicho, sí. Todos ellos pueden preparar, cocinar y servir una hamburguesa de mejor calidad que McDonald's. En ese momento les formulo la siguiente pregunta, ¿puede usted personalmente construir un mejor sistema de negocios que McDonald's? Algunas personas ven la diferencia inmediatamente, otras no, y yo diría que la diferencia consiste en si la persona está fija en el lado izquierdo del cuadrante, que se enfoca en la idea de una mejor hamburguesa, o en el lado derecho del cuadrante, que se enfoca en el sistema de negocios. Hago mi mejor esfuerzo para explicar que existen muchos empresarios que ofrecen productos o servicios muy superiores a los ofrecidos por las corporaciones multinacionales megaricas, de la misma forma en que hay miles de millones de personas que pueden hacer una mejor hamburguesa que McDonald's, pero solo McDonald's tiene el sistema que ha servido miles de millones de hamburguesas. Vea el otro lado. Si las personas comienzan a ver el otro lado, entonces les sugiero que vayan a McDonald's, compren una hamburguesa, se sienten y observen el sistema que entregó esa hamburguesa. Tomen nota de los camiones que entregaron la carne cruda, el granjero que crió el ganado, el comprador que adquirió la res y los anuncios de televisión de Ronald McDonald. Adviertan la capacitación de personas jóvenes y sin experiencia con el fin de que digan las mismas palabras, hola, bienvenido a McDonald's, así como la decoración de la franquicia, las oficinas regionales, las panaderías que hornean el pan y los millones de kilogramos de papas fritas que tienen exactamente el mismo sabor en todo el mundo. A continuación incluyan a los corredores de bolsa que obtienen dinero para McDonald's en Wall Street. Si ellos pueden comenzar a comprender la imagen global, entonces tendrán una oportunidad de avanzar al lado de D, E, I del cuadrante. La realidad es que existe un número ilimitado de ideas nuevas, miles de millones de personas con servicios o productos que ofrecer, millones de productos y solo unas cuantas personas que saben cómo crear excelentes sistemas de negocios. Bill Gates, el magnate de Microsoft, no construyó un gran producto. Él adquirió el producto de alguien más y construyó un poderoso sistema global a su alrededor. 4. El inversionista. Los inversionistas ganan dinero con el dinero. No tienen que trabajar porque su dinero lo hace por ellos. El cuadrante I es el campo de juego de los ricos. Sin importar en qué cuadrante hayan ganado su dinero las personas, si desean algún día ser ricas deben acudir en última instancia a este cuadrante. Es en el cuadrante I en el que el dinero se convierte en riqueza. El cuadrante del flujo de dinero. El cuadrante del flujo de dinero, que se muestra a continuación, establece las diferencias en la manera en que se genera el ingreso, ya sea como
E. Empleado. A. Autoempleado. D. Dueño de negocio. O. I. Inversionista. Las diferencias se resumen adelante. E. Usted tiene un empleo. A. Usted es dueño de un empleo. D. Usted posee un sistema y la gente trabaja para usted. I. El dinero trabaja para usted. TOG y DOG. La mayoría de nosotros ha escuchado que los secretos para obtener grandes riquezas son 1. TOG, el tiempo de otra gente. 2. DOG, el dinero de otra gente. El TOG y el DOG se encuentran en el lado derecho del cuadrante. En su mayoría, las personas que trabajan en el lado izquierdo del cuadrante son la OG, otra gente, cuyo tiempo y dinero es utilizado. Una importante razón por la que Kim y yo destinamos tiempo para crear un negocio del tipo D, en vez de un negocio del tipo A, fue porque reconocimos el beneficio a largo plazo de utilizar el tiempo de otra gente. Uno de los inconvenientes de ser un A exitoso es que el éxito simplemente significa más trabajo duro. En otras palabras, el buen trabajo tiene como resultado más trabajo duro durante más horas. Al diseñar un negocio del tipo D, el éxito simplemente significa incrementar el sistema y contratar más personas. En otras palabras, usted trabaja menos, gana más y disfruta de más tiempo libre. El resto de este libro trata de las habilidades y la disposición mental necesaria para operar en el lado derecho del cuadrante. De acuerdo con mi experiencia, tener éxito en el lado derecho del cuadrante demanda diferentes aptitudes técnicas y distinta disposición mental. Si las personas son lo suficientemente flexibles para realizar un cambio de mentalidad, considero que les resultará sencillo el proceso de lograr mayor libertad o seguridad financiera. Para otras personas, este mismo proceso puede ser difícil, debido a que muchas personas están congeladas en un cuadrante, es decir, en una misma mentalidad. Como mínimo, usted descubrirá por qué algunas personas trabajan menos, ganan más, pagan menos impuestos y se sienten más seguros desde el punto de vista financiero que otros. Es simplemente cuestión de saber en qué cuadrante adiestrarse y cuándo. Una guía para la libertad. El cuadrante del flujo de dinero no es un grupo de reglas. Es solamente una guía para aquellos que deseen utilizarla. Nos guió a Kim y a mí desde las dificultades financieras hasta la seguridad financiera y de allí a la libertad financiera. No queríamos pasar cada día de nuestras vidas levantándonos para ir a trabajar por dinero. La diferencia entre los ricos y todos los demás. Hace unos años leí un artículo que decía que la mayoría de las personas ricas recibían 70% de su ingreso de sus inversiones, o del cuadrante I, y menos de 30% de sus salarios, o del cuadrante E. Y si eran un E, existían muchas posibilidades de que fueran empleados de su propia corporación. Su ingreso se veía de la siguiente forma: en el cuadrante E, el 30%, en el cuadrante I, el 70%. Para la mayoría, los pobres y la clase media, al menos 80% de su ingreso proviene de los salarios en los cuadrantes E, I, A, y menos de 20% de sus inversiones, o del cuadrante I, la diferencia entre ser rico y vivir en la opulencia. En el cuadrante E, el 80%, en el cuadrante I, el 20%. En el primer capítulo escribí que mi esposa y yo éramos millonarios para 1989, pero que no fuimos libres desde el punto de vista financiero hasta 1994. Existe una diferencia entre ser rico y vivir en la opulencia. Hacia 1989 nuestro negocio nos daba mucho dinero. Estábamos ganando más y trabajando menos debido a que el sistema de negocios estaba creciendo sin más esfuerzo físico de nuestra parte. Habíamos logrado lo que la mayoría de la gente consideraría como éxito financiero. Todavía necesitábamos convertir el flujo de dinero que provenía de nuestro negocio en activos más tangibles que producirían un flujo de dinero adicional. Habíamos hecho crecer nuestro negocio hasta tener éxito y ahora era tiempo de enfocarnos en hacer crecer nuestros activos hasta el punto donde el flujo de dinero de todos nuestros activos fuera más grande que nuestros gastos de vida. Hacia 1994, el ingreso pasivo proveniente de todos nuestros activos fue mayor que nuestros gastos. Entonces comenzamos a vivir en la opulencia. En realidad nuestro negocio también debe ser considerado un activo porque generaba ingreso y operaba sin mucha participación física.
De acuerdo con nuestro concepto personal de opulencia, deseábamos asegurarnos de que teníamos activos tangibles, como bienes raíces y acciones, que nos proporcionaban un ingreso pasivo superior a nuestros gastos, de manera que realmente pudiéramos afirmar que éramos ricos. Una vez que el ingreso proveniente de nuestra columna de activos fue mayor que el dinero que ingresaba del negocio, vendimos el negocio a nuestro socio. Entonces ya éramos ricos. La definición de riqueza. La definición de riqueza es el número de días que usted puede sobrevivir sin trabajar físicamente, o sin que nadie más en su hogar trabaje físicamente, mientras mantiene su estándar de vida. Por ejemplo, si sus gastos mensuales son de $1,000 y usted tiene ahorros por $3,000, su riqueza equivale aproximadamente a 3 meses o 90 días. La riqueza se mide en tiempo, no en dólares. Hacia 1994 mi esposa y yo éramos ricos de manera indefinida, a menos que ocurrieran grandes cambios económicos, debido a que el ingreso procedente de nuestras inversiones era más grande que nuestros gastos mensuales. En última instancia, lo que importa no es cuánto dinero gane usted, sino cuánto dinero pueda usted conservar y por cuánto tiempo trabaja ese dinero para usted. Todos los días me entrevisto con gente que gana mucho dinero, pero cuyo dinero va a la columna de gastos. Su patrón de flujo de dinero tiene el siguiente aspecto: cada vez que esas personas ganan un poco de dinero, van de compras. A menudo compran una casa más grande o un automóvil nuevo, lo que tiene como resultado una deuda de largo plazo y más trabajo duro, y no queda nada que agregar a la columna de activos. El dinero desaparece tan rápidamente que usted podría pensar que ellos han tomado alguna clase de laxante financiero. Las finanzas de la línea roja. En el mundo del automovilismo existe una expresión sobre mantener la máquina en la línea roja. La línea roja se refiere a que el acelerador eleva las revoluciones por minuto del motor tan cerca de la línea roja, o la máxima velocidad, que el motor del vehículo puede mantener sin reventarse. En lo que se refiere a las finanzas personales, existen muchas personas, ricas y pobres, que operan constantemente en la línea roja financiera. No importa cuánto dinero ganen, lo gastan tan pronto como lo reciben. El problema de operar el motor de su vehículo en la línea roja es que la esperanza de vida de la máquina se reduce. Lo mismo ocurre cuando usted maneja sus finanzas en la línea roja. Varios de mis amigos médicos afirman que el principal problema que ven hoy en día es el estrés causado por trabajar duro y nunca tener suficiente dinero. Uno de ellos afirma que la principal causa de padecimientos de la salud es lo que llama el cáncer de la cartera. El dinero gana dinero. Sin importar cuánto dinero ganen las personas, en última instancia deben colocar una parte en el cuadrante I. El cuadrante I trata específicamente con la idea del dinero que gana dinero. O la idea de que su dinero trabaja con el fin de que usted no tenga que trabajar. Sin embargo, es importante reconocer que existen otras formas de invertir. Otras formas de invertir. Las personas invierten en su educación. La educación tradicional es importante porque mientras mejor sea su educación, mejores serán sus oportunidades de ganar dinero. Usted puede pasar 4 años en la universidad y lograr que su ingreso potencial sea de entre $24,000 y $50,000 o más al año. Dado que la persona promedio pasa 40 años o más trabajando activamente, 4 años de educación universitaria o de algún tipo de educación superior es una excelente inversión. La lealtad y el trabajo duro constituyen otra forma de inversión, como ser un empleado de toda la vida de una compañía o del gobierno. Como retribución, por medio de un contrato, ese individuo es recompensado con una pensión vitalicia. Esa es una forma de inversión popular en la era industrial, pero es obsoleta en la era de la información. Otras personas invierten en grandes familias y a cambio de ello logran que sus hijos cuiden de ellos al llegar a su vejez. Esa forma de inversión era común en el pasado, sin embargo, debido a las limitaciones económicas del presente, se está haciendo más difícil que las familias asuman los gastos médicos y de vida de sus padres. Los programas de retiro del gobierno, como la Seguridad Social y el Servicio Médico Público, Medicare, en Estados Unidos, que a menudo son pagados mediante la deducción en nómina, constituyen otra forma de inversión requerida por la ley.
Sin embargo, debido a los grandes cambios demográficos y de costos, esta forma de inversión pudiera no ser capaz de cumplir con las promesas que ha hecho. Y existen medios independientes de inversión para el retiro, que son llamados planes de retiro individual. Frecuentemente, el gobierno federal estadounidense ofrece incentivos fiscales tanto al empleador como al empleado para que participen en dichos planes. Un plan de retiro popular en Estados Unidos es el denominado Plan 401(k). En otros países, como en Australia, existen los llamados planes superanuales. Ingreso recibido de las inversiones. A pesar de que todas las mencionadas son formas de inversión, el cuadrante I se enfoca en las inversiones que generan ingreso de manera constante durante sus años laborales. Por esa razón, para ser considerado como una persona que opera como un I, use los mismos criterios utilizados en todos los demás cuadrantes. ¿Recibe usted actualmente su ingreso del cuadrante I? En otras palabras, ¿está su dinero trabajando para usted y generando más ingreso para usted? Consideremos a una persona que adquiere una casa como una inversión y la renta a otras personas. Si la renta recibida es mayor que los gastos de operación de la propiedad, ese ingreso proviene del cuadrante I. Lo mismo ocurre con personas que reciben sus ingresos como intereses por sus ahorros, o dividendos de acciones y obligaciones. De manera que el criterio para calificar en el cuadrante I es cuánto dinero genera usted del cuadrante sin trabajar en él. ¿Es mi cuenta para el retiro una forma de inversión? La colocación regular de dinero en una cuenta para el retiro es una forma de inversión y una acción inteligente. La mayoría de nosotros esperamos que se nos considere como inversionistas cuando terminen nuestros años de trabajo, pero para efectos de este libro, el cuadrante I representa a una persona cuyo ingreso proviene de sus inversiones durante sus años laborales. En la realidad, la mayoría de la gente no invierte en una cuenta para el retiro. La mayoría está ahorrando dinero en su cuenta para el retiro con la esperanza de que, al retirarse, podrá sacar de ella más dinero del que depositó. Existe una diferencia entre las personas que ahorran en sus cuentas para el retiro y las personas que, por medio de la inversión, utilizan activamente su dinero para ganar más dinero como forma de ingreso. ¿Son inversionistas los corredores de bolsa? Muchas personas que trabajan como asesores en el mundo de las inversiones no son, por definición, personas que generan su ingreso del cuadrante I. Por ejemplo, muchos corredores de bolsa, agentes de bienes raíces, asesores financieros, banqueros y contadores son predominantemente E o A. En otras palabras, sus ingresos provienen de su trabajo profesional y no necesariamente de los activos que poseen. Yo también tengo amigos que compran y venden acciones bursátiles. Ellos adquieren las acciones a precio bajo y esperan vender cuando el precio sube. En realidad, su profesión es el comercio de acciones, de la misma forma en que una persona puede ser dueña de una tienda detallista y adquiere artículos al por mayor y los vende al menudeo. En su caso, todavía existe una actividad física que deben realizar para generar dinero, por lo que se ajustan mejor al cuadrante A que al cuadrante I. ¿Pueden todas estas personas ser inversionistas? La respuesta es sí, pero es importante conocer la diferencia entre alguien que gana dinero de sus comisiones, o que vende su consejo por hora, o que proporciona asesoría a cambio de un salario, o que trata de comprar a bajo precio y vender cuando el precio sube, a alguien que gana dinero al descubrir o crear buenas inversiones. ¿Existe una manera de averiguar qué tan buenos son sus asesores? Pregúnteles qué porcentaje de su ingreso proviene de sus comisiones u honorarios por su consejo, en comparación con el ingreso que proviene del ingreso pasivo, ingreso por sus inversiones u otros negocios que posean. Yo tengo varios amigos contadores que me dicen, sin violar la confidencialidad que deben tener con sus clientes, que muchos consejeros profesionales en inversión tienen pocos ingresos provenientes de inversiones. En otras palabras, no ponen en práctica lo que predican. Ventajas del ingreso del cuadrante I. La principal diferencia de la gente que gana su dinero en el cuadrante I es que se enfocan en lograr que su dinero gane dinero. Si son buenos en eso, pueden tener a ese dinero trabajando para ellos y para sus familias por cientos de años. Además de las obvias ventajas de saber cómo hacer dinero con el dinero y no tener que levantarse para ir a trabajar,
Existen también muchas ventajas fiscales que no se encuentran a la disposición de la gente que tiene que trabajar para ganar dinero. Una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos es que en ocasiones pueden ganar millones ilegalmente, no pagan impuestos sobre ese dinero. Eso ocurre porque ellos ganan dinero en la columna de activos y no en la columna de ingresos. O bien ganan dinero como inversionistas, no como trabajadores. Las personas que trabajan para ganar dinero no solo son frecuentemente gravadas con tasas de impuesto más altas, sino que además sus impuestos son retenidos de sus salarios, de manera que nunca ven siquiera esa porción de su ingreso. ¿Por qué no hay más inversionistas? El cuadrante I es el cuadrante que permite trabajar menos, ganar más y pagar menos en impuestos. Entonces, ¿por qué no hay más inversionistas? Por la misma razón por la que muchas personas no inician sus propios negocios. Puede resumirse en una palabra: riesgo. A muchas personas no les agrada la idea de entregar el dinero que han ganado con tanto esfuerzo y no volver a recibirlo. Muchas personas tienen tanto miedo de perder que deciden no invertir o arriesgar su dinero del todo, sin importar cuánto dinero puedan ganar a cambio. Una celebridad de Hollywood dijo una vez: no es el retorno sobre la inversión lo que me preocupa. Es el retorno de la inversión. El miedo de perder dinero parece dividir a los inversionistas en 4 grandes categorías. 1. Personas que son enemigas del riesgo y no hacen nada excepto jugar a lo seguro y mantienen su dinero en el banco. 2. Personas que encargan la tarea de invertir a alguien más, como un asesor financiero o un gerente de fondos de inversión. 3. Apostadores. 4. Inversionistas. La diferencia entre un apostador y un inversionista es la siguiente. Para un apostador, la inversión es un juego de azar. Para un inversionista, la inversión es un juego de habilidad. Y para las personas que entregan su dinero a alguien más para invertir, la inversión es a menudo un juego que ellos no quieren aprender. Lo importante para estos individuos es seleccionar cuidadosamente un asesor financiero. En un capítulo posterior este libro abordará los 7 niveles de los inversionistas, lo que arrojará más luz sobre el tema. El riesgo puede ser virtualmente eliminado. La buena noticia acerca de la inversión es que el riesgo puede ser minimizado de manera significativa o incluso eliminado y usted puede recibir aún grandes réditos por su dinero si usted conoce el juego. Un verdadero inversionista puede decir estas palabras: que tan pronto obtengo la devolución de mi dinero y cuánto ingreso recibiré por el resto de mi vida después de que reciba la devolución de la inversión inicial. Un verdadero inversionista desea saber que tan pronto obtendrá la devolución de su dinero. Las personas que tienen una cuenta para el retiro tienen que esperar años para descubrir si alguna vez recibirán la devolución de su dinero. Esta es la diferencia más grande entre un inversionista profesional y alguien que aparta dinero para su retiro. Es el miedo a perder dinero lo que ocasiona que la mayoría de la gente busque la seguridad. Sin embargo, el cuadrante I no es tan traicionero como mucha gente piensa. El cuadrante I es como cualquier otro cuadrante. Requiere sus propias habilidades y disposición mental. Las habilidades necesarias para ser exitoso en el cuadrante I pueden ser aprendidas si usted está dispuesto a destinar tiempo para aprenderlas. Comienza una nueva era. En 1989 se derrumbó el muro de Berlín. Ese fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. En mi opinión, más que representar el fracaso del comunismo, el acontecimiento marcó el final oficial de la era industrial y el comienzo de la era de la información. Diferentes planes de pensión de las eras industrial y de la información. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 coincide aproximadamente con el inicio de la era industrial. La caída del muro de Berlín es el acontecimiento que señaló el final de esa era. Por esa razón, parece que cada 500 años en la historia moderna ocurren grandes cataclismos. Actualmente, nos encontramos en uno de esos periodos. Ese cambio ha amenazado ya la seguridad financiera de cientos de millones de personas, la mayoría de las cuales no están conscientes todavía del impacto financiero de ese cambio. Muchos no pueden hacerle frente. El cambio se encuentra en la diferencia entre el plan de pensión de la era industrial y el plan de pensión de la era de la información. Cuando yo era niño,
mi padre rico me alentó a correr riesgos con mi dinero y a aprender a invertir. Él siempre decía, si quieres enriquecerte, necesitas aprender cómo correr riesgos. Aprender a ser un inversionista. En casa, le comenté a mi padre educado acerca de la sugerencia de mi padre rico, de que aprendiéramos a invertir y a manejar el riesgo. Mi padre educado respondió, yo no necesito aprender cómo invertir. Yo tengo un plan de pensión del gobierno, una pensión del sindicato de maestros y beneficios del seguro social garantizados. ¿Por qué correr riesgos con mi dinero? Mi padre educado creía en los planes de pensión de la era industrial, como las pensiones gobierno empleado y el seguro social. Él se alegró cuando me alisté en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. En vez de preocuparse porque yo podría perder la vida en Vietnam, simplemente dijo, quédate allí durante 20 años y recibirás una pensión y beneficios médicos de por vida. Aunque aún se utilizan, dichos planes de pensión oficialmente se han vuelto obsoletos. La idea de una compañía que sería responsable desde el punto de vista financiero de su retiro y de que el gobierno se haría cargo de satisfacer sus necesidades de retiro por medio de los esquemas de pensión es una idea vieja que ya no es válida. Las personas necesitan convertirse en inversionistas. Conforme avanzamos donde los planes de pensión de beneficios definidos, o lo que yo llamo planes de retiro de la era industrial, hacia los planes de pensión de contribución definida, o planes de pensión de la era de la información, el resultado es que usted como individuo debe ser responsable de sí mismo desde el punto de vista financiero. Pocas personas han notado el cambio. El plan de pensión de la era industrial. En la era industrial, un plan de pensión de beneficios definidos implicaba que la compañía le garantizaba a usted, el trabajador, una cantidad definida de dinero, generalmente pagadera cada mes, en tanto usted viviera. La gente se sentía segura porque esos planes aseguraban un ingreso estable. El plan de pensión de la era de la información. Alguien cambió el trato y repentinamente las compañías ya no garantizaron la seguridad financiera al final de la vida laboral de sus empleados. En vez de ello, las compañías comenzaron a ofrecer planes de retiro de contribución definida. Contribución definida significa que usted solo obtendrá la devolución de lo que usted y la compañía contribuyan, mientras usted trabaje. En otras palabras, su pensión es definida únicamente por aquello con lo que usted contribuyó. Si usted y su compañía no depositan dinero, usted no recibirá dinero. La buena noticia es que en la era de la información la esperanza de vida se elevará. La mala noticia es que usted podría vivir más tiempo que la duración de su pensión. Planes de pensión riesgosos. Y peor que eso, lo que usted y su empleador depositaron en el plan ya no tiene garantías de existir cuando usted decida retirar el dinero. Esto se debe a que los planes como los llamados 401(k) y los planes superanuales son sujetos a las fuerzas del mercado. En otras palabras, un día usted podría tener millones de dólares en la cuenta y si hay un crack bursátil, cosa que ocurre ocasionalmente en todos los mercados, sus millones de dólares podrían reducirse a la mitad o incluso desaparecer. La garantía del ingreso vitalicio ya no existe, y yo me pregunto cuántas personas que tienen estos planes se han dado cuenta de lo que eso significa. Eso podría significar que las personas que se retiran a los 65 años y comienzan a vivir con su plan de contribución definida, podrían quedarse sin dinero al llegar, digamos, a la edad de 75 años. ¿Qué harán entonces? Sacudir el currículum vitae. ¿Y qué hay acerca del plan de pensión de beneficios definidos del gobierno? Bien, en Estados Unidos se espera que el Seguro Social esté en bancarrota para el año 2032 y que el Servicio Médico Público, Medicare, se declare en bancarrota hacia 2005, justo cuando la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial comience a necesitarlo. Incluso hoy en día el Seguro Social no proporciona mucho dinero como ingreso. ¿Qué ocurrirá cuando 77 millones de personas de esa generación quieran recibir el dinero que aportaron, pero que no está allí? En 1998 el grito de alerta del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, "Salvemos al Seguro Social", fue bien recibido. Sin embargo, como señaló el senador del Partido Demócrata Ernest J. Ogines, obviamente la primera forma de salvar al Seguro Social consiste en dejar de saquearlo.
Durante décadas el gobierno federal ha sido responsable de pedir prestado el dinero para el retiro, con el fin de sufragar sus gastos. Muchos políticos parecen pensar que el seguro social es un ingreso que puede ser gastado, en vez de un activo que debe ser administrado en fideicomiso. Demasiadas personas dependen del gobierno. Yo escribo mis libros y creo mis productos, como el juego de mesa educativo Cashflow, porque estamos al final de la era industrial y comenzando la era de la información. Mi preocupación como ciudadano es que a partir de mi generación, no estamos adecuadamente preparados para manejar las diferencias entre la era industrial y la era de la información. Y una de esas diferencias estriba en la manera como nos preparamos financieramente para nuestros años de retiro. La idea de ir a la escuela y obtener un trabajo seguro era una buena idea para las personas nacidas antes de 1930. Hoy en día todos necesitamos ir a la escuela para aprender, con el fin de obtener un buen empleo, pero también necesitamos conocer cómo invertir y la inversión no es una materia que se enseñe en la escuela. Uno de los elementos de resaca de la era industrial es que demasiadas personas se han vuelto dependientes del gobierno para resolver sus problemas individuales. Actualmente enfrentamos problemas más grandes debido a que hemos delegado en el gobierno nuestra responsabilidad financiera personal. Se estima que para el año 2020 habrá 275 millones de estadounidenses y que 100 millones de ellos esperarán alguna clase de apoyo gubernamental. Esto incluirá empleados federales, militares retirados, empleados postales, maestros de escuela y otros empleados gubernamentales, así como retirados que esperan recibir pagos del Seguro Social y del Servicio Médico Público, Medicare. Y desde el punto de vista contractual, ellos tienen razón al esperarlo, porque de una manera u otra la mayoría ha estado invirtiendo en esa promesa. Desafortunadamente se han hecho demasiadas promesas durante años y ahora es tiempo de pagar la cuenta. Y no crea usted que es posible cumplir con esas promesas financieras. Si nuestro gobierno comienza a elevar los impuestos para pagar por esas promesas, aquellos que puedan escapar lo harán a otros países que tengan tasas de impuestos más bajas. En la era de la información el término paraíso fiscal no significará que otro país sirva como refugio fiscal. Paraíso fiscal podría significar ciberespacio. Se avecina un gran cambio. Recuerdo la advertencia del presidente John F. Kennedy, se avecina un gran cambio. Bien, el cambio ha llegado. Invertir sin ser inversionistas. El cambio de los planes de pensión de beneficios definidos a los de contribución definida está obligando a millones de personas alrededor del mundo a convertirse en inversionistas, con muy poca educación relacionada con la inversión. Muchas personas que han pasado sus vidas evitando los riesgos financieros están siendo obligadas ahora a asumirlos. Estos riesgos pueden afectar su futuro, su vejez, el final de sus años laborales. La mayoría descubrirá si eran inversionistas inteligentes o apostadores descuidados solo cuando sea tiempo de retirarse. Actualmente el mercado de valores está en boca de todos. Está siendo impulsado por muchos factores, uno de los cuales consiste en los no inversionistas que tratan de convertirse en inversionistas. La gran mayoría de esas personas, los EIA, están orientadas hacia la seguridad por su propia naturaleza. Esa es la razón por la que buscan trabajos seguros o carreras seguras, o crean pequeños negocios que pueden controlar. Están mudándose al cuadrante I, debido a los planes de retiro de contribución definida, donde esperan encontrar seguridad para cuando terminen sus años laborales. El cuadrante I es el cuadrante del riesgo. Debido a que mucha gente en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero está buscando la seguridad, el mercado de valores responde de la misma forma. Esa es la razón por la que usted escucha frecuentemente las siguientes palabras. 1. Diversificación. Las personas que buscan la seguridad utilizan mucho la palabra diversificación. ¿Por qué? Porque la estrategia de diversificación es una estrategia para no perder. No se trata de una estrategia de inversión para ganar. Los inversionistas exitosos o ricos no diversifican. Enfocan sus esfuerzos. Warren Buffett, posiblemente el inversionista más importante del mundo, dice acerca de la diversificación: la estrategia que hemos adoptado va en contra de nuestro dogma estandarizado de buscar la diversificación. Muchas lumbreras dirían en consecuencia que la estrategia debe ser más arriesgada que la empleada por
Inversionistas más convencionales. No estamos de acuerdo. Creemos que la política de concentración de portafolio puede reducir el riesgo si incrementa, como debe hacerlo, tanto la intensidad con que el inversionista considera un negocio como el nivel de comodidad que debe sentir con sus características económicas antes de adquirirlo. En otras palabras, Warren Buffett está diciendo que la concentración de portafolio o el enfoque en pocas inversiones, en vez de la diversificación, es una mejor estrategia. En su mente, la concentración y no la diversificación demanda que usted sea más inteligente, más intenso en sus pensamientos y acciones. Su artículo continúa diciendo que los inversionistas promedio evitan la volatilidad porque piensan que la volatilidad es riesgosa. Warren Buffett dice, de hecho, al verdadero inversionista le gusta la volatilidad. Para salir de nuestras dificultades financieras y lograr nuestra libertad financiera, mi esposa y yo no diversificamos. Concentramos nuestras inversiones. 2. Acciones de grandes compañías. Los inversionistas que privilegian la seguridad generalmente adquieren acciones de las compañías grandes, conocidas como blue chips en inglés. Aunque la compañía puede ser más segura, el mercado de valores no lo es. 3. Fondos de inversión. Las personas que saben poco sobre inversión se sienten más seguras cuando entregan su dinero al gerente de un fondo de inversión, esperando que haga un mejor trabajo del que ellos son capaces. Y esta es una estrategia inteligente para las personas que no tienen intenciones de convertirse en inversionistas profesionales. El problema es que, aunque se trata de una estrategia inteligente, no significa que los fondos de inversión sean menos riesgosos. De hecho, si se produce un crack en el mercado de valores, podríamos ver lo que yo llamo la crisis de los fondos de inversión, una catástrofe financiera tan devastadora como la crisis especulativa de la manía de los tulipanes, de 1610, la burbuja de los mares del sur, de 1620 y el estallido de los bonos chatarra, de 1990. Actualmente, el mercado está lleno de personas que, por su naturaleza, están orientados hacia la seguridad, pero que debido a los cambios en la economía han sido obligados a cruzar del lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero al lado derecho, donde su clase de seguridad no existe en realidad. Este hecho me preocupa. Muchas personas piensan que sus planes de pensión son seguros, cuando en realidad no lo son. Si se produjera una crisis o una depresión importante, sus planes podrían ser destruidos. Sus planes de retiro no son tan seguros como los planes de retiro que tenían nuestros padres. Se aproximan grandes crisis económicas. El escenario está listo para que tengan lugar grandes crisis económicas. Dichas crisis siempre han señalado el final de una era antigua y el nacimiento de una nueva era. Al final de cada etapa existen personas que avanzan y otras que se aferran a las ideas del pasado. Temo que las personas que aún tienen la expectativa de que su seguridad financiera es responsabilidad de una gran compañía o de un gran gobierno, quedarán desilusionadas en los próximos años. Esas son ideas de la era industrial, pero no de la era de la información. Nadie tiene una bola de cristal. Yo estoy suscrito a muchos servicios noticiosos sobre inversión. Cada uno dice una cosa diferente. Algunos señalan que el futuro es brillante. Algunos dicen que es inminente una gran crisis en el mercado y una depresión importante. Para permanecer en la objetividad, yo escucho ambas partes, porque las dos tienen argumentos que vale la pena escuchar. El camino que tomo no consiste en tratar de adivinar el futuro, sino que trato de mantenerme educado en lo relacionado con los cuadrantes D, E, I, y estar preparado para cualquier cosa que ocurra. Una persona que está preparada prosperará sin importar en qué dirección marche la economía, ni cuándo cambie. Si la historia puede ser un indicador, una persona que vive hasta la edad de 75 años debe tener la expectativa de vivir una depresión y 2 grandes recesiones. Bien, mis padres atravesaron por su depresión, pero la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial no lo ha hecho, aún. Y han pasado aproximadamente 60 años desde que tuvo lugar la última depresión. Actualmente todos debemos estar preocupados por más cosas que la seguridad en el trabajo. Pienso que también debemos estar preocupados por nuestra propia seguridad financiera en el largo plazo, y no dejar esa responsabilidad a una compañía o al gobierno.
La época cambió oficialmente cuando las compañías afirmaron que ya no eran responsables por los años de retiro de sus empleados. Una vez que cambiaron al plan de retiro de contribución definida, el mensaje fue que usted era ahora el responsable de invertir en su propio futuro. Hoy en día todos necesitamos convertirnos en inversionistas inteligentes, siempre atentos a los cambios, en las subidas y descensos de los mercados financieros. Yo le recomiendo que aprenda a ser un inversionista en vez de entregar su dinero a otra persona para que ésta lo invierta por usted. Si usted simplemente entrega su dinero a un fondo de inversión o a un asesor financiero, es posible que tenga que esperar hasta los 65 años de edad para descubrir si esa persona hizo bien su trabajo. Si no lo hizo bien, es posible que usted tenga que trabajar por el resto de su vida. Millones de personas tendrán que hacer precisamente eso porque será demasiado tarde para que ellos inviertan o aprendan sobre inversión. Aprenda a manejar el riesgo. Es posible invertir y obtener grandes utilidades con bajo riesgo. Todo lo que tiene que hacer es aprender cómo se hace. No es difícil. De hecho, se parece mucho a aprender a andar en bicicleta. En las primeras etapas usted puede caerse, pero después de algún tiempo dejará de caerse y la inversión se convertirá en una segunda naturaleza, de la misma forma en que andar en bicicleta lo es para la mayoría de nosotros. El problema con el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero es que mucha gente va a él para evitar el riesgo financiero. En vez de evitar el riesgo, le recomiendo que aprenda cómo manejar el riesgo financiero. Corra riesgos. Las personas que corren riesgos cambian al mundo. Pocas personas se vuelven ricas sin asumir riesgos. Demasiada gente se ha vuelto dependiente del gobierno para eliminar los riesgos de la vida. El comienzo de la era de la información es el final del gobierno grande, tal y como lo conocimos antes. El gobierno grande se ha vuelto demasiado caro. Desafortunadamente, los millones de personas en todo el mundo que se han vuelto dependientes de la idea de derechos y pensiones de por vida se quedarán atrás desde el punto de vista financiero. La era de la información implica que todos necesitamos convertirnos en autosuficientes y que comencemos a crecer. La idea de estudia duro y encuentra un trabajo seguro nació en la era industrial. Ya no nos encontramos en ella. Los tiempos están cambiando. El problema es que las ideas de muchas personas no han cambiado. Ellos todavía piensan que tienen derecho a algo. Muchos todavía piensan que el cuadrante y no es su responsabilidad. Siguen pensando que el gobierno, o una gran compañía, o el sindicato, o el fondo de inversión, o su familia, se harán cargo de ellos cuando termine su etapa laboral. Por su bien, espero que estén en lo correcto. Estos individuos no necesitan leer más. Lo que me impulsó a escribir este libro es mi preocupación por aquellas personas que reconocen la necesidad de convertirse en inversionistas. El libro fue escrito para ayudar a los individuos que deseen avanzar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, pero que no saben en dónde comenzar. Cualquiera puede hacer ese movimiento si tiene las aptitudes correctas y la determinación.